Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre as principais notícias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias? Pues las principales noticias son las siguientes. La primera, España y Portugal no están a favor de grandes trasvases desde el embalse de Alqueva. Segundo lugar, un curso del Campus Juste analiza los cambios en Portugal tras la revolución de los claveles. Y en tercero, la red de judiarías, ¿no? De juderías de España y Portugal firman un acuerdo para proteger ese patrimonio sefardí en territorio ibérico. Começamos com a Alqueva, que nos dá sempre notícias. A mais recente fosse que o governo de Espanha iria pagar uns trasvases que aconteceram de forma ilegal nos últimos 20 anos. Mas o que é que os executivos estão a pensar neste momento? Bueno, este es uno de los temas que, bueno, es uno de las, por así decirlo, de las heridas o de los posibles conflictos que hay entre España y Portugal y que conviene en todos estos casos, igual con Almaraz, eh, con otras temáticas que hemos contado por aquí, pues conviene llegar a acuerdos, ¿no? Para que no se vaya un poco del control, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ha habido un interés por parte del nuevo gobierno portugués, que ya venía del anterior gobierno, para regularizar todas las irregularidades que había en el asunto. Y después también estaba el debate de la sequía, que es verdad que de por medio han venido una serie de lluvias que por tanto aquellas urgencias de Andalucía hoy ya no lo son tanto o de Extremadura, pero bueno, Extremadura en menor medida era más Andalucía, ¿no? Entonces, pues bueno, han descartado grandes trasvases. Cuando dicen grandes trasvases, lo que quieren decir es que pequeños trasvases en situaciones de urgencia pues se podrán evaluar eventualmente en el futuro. Y después también está el famoso reportaje, ¿no? De la RTP, donde se denunciaba pues desvíos de agua desde hace bastante tiempo por parte de agricultores españoles, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que ha habido un encuentro entre dos ministros, con un buen clima, entre Teresa Rivera, que era la vicepresidenta tercera de España, y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, y la ministra de Medio Ambiente y Energía lusa, María da Grasa Carvalho. Y bueno, estuvieron en Lisboa, hubo una rueda de prensa y aclararon todos estos puntos en un clima cordial, pues siguiendo un poco la línea trazada por Montenegro y Sánchez, ¿no? Entonces, pues bueno, han ido pues limando todas estas perezas que anteriormente también las hubo y las sigue habiendo, pues con todo el tema de los caudales de los ríos que compartimos los dos países. Y bueno, pues al final, pues bueno, esos 40 desvíos españoles del agua de Alqueva, pues va a haber técnicos de España y Portugal para calcular esos costes y que haya un trabajo de vigilancia y que todo eso quede pues subsanado y bueno, y compensado y que pues continúe pues en la buena sintonía que hay entre los dos gobiernos. La voluntad que hay es eso, que haya entendimiento entre las dos partes, es decir, quitar un poco de ruido al asunto y bueno, pues se ha atendido un poco a las demandas portuguesas en ese sentido. Las dos ministras recordaron que próximamente ambos gobiernos van a celebrar los 25 años de la Convención de Albufeira, en concreto el 25 de septiembre, en un acto posiblemente en Aranjuez. Y bueno, con motivo de ese aniversario, ambos países van a cerrar un acuerdo que afecta a las cuencas del Tajo y del Guadiana. Entonces está avanzando bastante en ese pacto, vamos a decir, de aguas ibérica, ¿no? Y bueno, hay también pendientes ciertas autorizaciones del gobierno español y portugués en cuanto a proyectos relacionados, pues en un lado con el Tajo y en otro lado de captura de agua por Amao y la confluencia de Guadiana y el Chansa. Entonces, pues bueno, hay por las dos partes la voluntad de que haya cesiones por las dos partes para que las dos partes, pues al fin y al cabo, establezcan pues unos intereses conjuntos y combinados
y evidentemente también en el marco de la Unión Europea haya más visibilidad de este tema del agua. Exato, então esperemos que a cooperação a favor da água continue no território ibérico. Agora passamos para o nosso segundo tema, que tem a ver com o curso, certo? Sí, el campus de Yuste, de la Fundación de Yuste, que Yuste pues es el sitio donde se retiró Carlos V, recordemos quinto de Alemania y primero de España, que se dice, ¿no? Que se casó con Isabel de Portugal. Allí es donde se retiró ya de viejo y viudo, evidentemente, Carlos V. Es un lugar pues como estos monasterios que hay en Extremadura y en otros lados de la península, que se hace en sitios pues muy bonitos, ¿no? Y ha sido sede de una fundación que se mueve por dos movimientos, uno europeísmo y otro lado iberoamericanismo, y evidentemente está muy cerca de la raya portuguesa y siempre se ha apoyado de esa relación con Portugal para pues proyectar esas relaciones, ¿no? Y bueno, pues el curso se llama Portugal 1974, Sociedad, Cultura y Literatura en la Revolución de los Claveles. Se ha desarrollado entre el 2 y el 4 de julio, ¿vale? Se puede ver por YouTube, están subidos los vídeos. Nosotros en la noticia hemos puesto los vídeos incrustados. Y bueno, pues se hacen muchos cursos internacionales en este marco del monasterio de San Jerónimo de Yuste, ¿no? Y bueno, pues el primer día pues fue más institucional, donde estuvo la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, donde estuvieron los dos embajadores que, por cierto, participaron en el debate e incluso sus intervenciones fueron unas mini ponencias muy interesantes sobre la revolución. El embajador español se notaba que estaba muy documentado sobre el asunto, bastante equilibrado su visión. Y después el embajador portugués también dio unos datos que se veía que tenía mucho conocimiento del aspecto diplomático y de cómo se negociaban los asuntos entre la administración norteamericana y los sucesivos gobiernos revolucionarios portugueses. Y bueno, pues también estuvo la vicerrectora de la Universidad de Extremadura. Evidentemente, pues allí se ha concentrado pues lo más engranado de las relaciones de los estudios ibéricos, en particular la cátedra que hay de estudios ibéricos en Évora, ¿no? Entonces, pues bueno, yo recomiendo a los que nos asistan que vean esas ponencias, ¿vale? Para que tengáis una idea, el programa pues más o menos ha sido este. Primero sobre los contextos internacionales comparativos de los procesos de transición, la dimensión colonial y exterior de la revolución, los 5 factores determinantes de la fisionomía de transición para la democracia en Portugal, literatura y sus revoluciones, revolución en la prensa española, líderes de la Revolución de Abril en la obra de Antonio Lobo Antúnez, la revolución vista desde Europa, la revolución vista desde América Latina, ecos de la revolución en las literaturas del Estado español, nuevas perspectivas sobre la revolución, en este caso desde una perspectiva más periodística. Después hay una intervención muy interesante de Mario Bedera Bravo, eh, sobre la embajada de España en Lisboa en la Revolución de los Claveles, todo aquello del asalto, porque se pasó, hubo una indemnización y hubo una recompensa, ¿no? Y como acababan de constituirse los nuevos gobiernos, después murió Franco y tal, todo el mundo quiso pasar un tupido velo y los protagonistas de la revolución muchas veces señalaran que esos excesos que hubo, donde hubo una destrucción total del interior, tanto de la embajada como en gran parte de la residencia, en los dos lados, pues que pudo haber agentes externos o provocaciones en un contexto del verano caliente, del final del verano caliente, ¿no? Y que de alguna manera los medios de comunicación tomados por elementos revolucionarios incluso alentaron y parte de la policía no pudo intervenir, hubo insubordinaciones y el caso es que hasta las 4:30 no intervino la policía. Entonces, pues bueno, es un caso
interesante de investigación, ¿no? Se dice que Durão Barroso en su Exato. juventud ¿no? participó de eso. Entonces se cuenta poco, todo el mundo pasa inadvertido. Pero bueno, este señor, Mario Bedera Bravo, que fue consejero de Educación de la Embajada de España y en Portugal y ha podido acceder a archivos, creo que está preparando un libro, o por lo menos ese es el objetivo que tiene. Y parece ser que si próximamente, si se liberan elementos de la embajada de archivos de la embajada norteamericana, pues se podrá saber, porque hay gente que dice, no, vendría a ser una provocación para intentar que España invadiera Portugal. O no, esto fue la extrema izquierda para intentar boicotear tal. O no, intentaron quemar la extrema izquierda con una teoría de la vacuna, ¿no? Para favorecer a los moderados. Hay diversas teorías. A veces la más lógica es pues É elementos mais louca. descontrolados, una cosa normal, ¿no? Hay asaltos en las embajadas en todo el mundo, ha habido Hum. elementos de estos. Es verdad que en otras capitales europeas no sucedió esta cosa, ¿no? Evidentemente en otras capitales no estaba habiendo un proceso revolucionario, pero me parece muy interesante esta nueva investigación, ¿no? Y dar luz a algo que todo el mundo quiere pasar de largo. Y evidentemente es una cosa que queda para la historia sin mayor importancia, ¿no? Y por último, pues ha habido pues, temas de fotógrafos, de ecos de la Revolución de los Claveles por parte de García Montero y de Pilar del Río, y bueno, y la clausura final que bueno, se está haciendo en estos momentos que estamos hablando por parte de Juan Carlos Moreno Piñero y Enrique Moradiellos García. Pues bueno, esta es la interesante curso, ¿no? Que lo podéis ver en YouTube. Continuando a falar sobre a nossa história, então há um novo acordo entre as redes judiarias para partilhar e promover algo que todos nós acho que sabemos da forte influência judaica no território, mas poucos conhecemos no que eles influíram, pronto, está aqui uma palavra mais perto do espanhol, e de que forma este acordo vai ajudar a promover esta memória. Sí, porque nosotros es un asunto que lo hemos abordado, ¿no? Porque es verdad que Sefarad, incluso Al-Ándalus, pues nos ofrece como también un marco cultural que compartimos españoles y portugueses, entonces nos ayuda también a relacionarnos mejor. No tiene sentido, por ejemplo, hacer redes de ciudades solo de España y Portugal en relación a los judíos. Si se movieron incluso los mismos personajes, incluso hubo una época que se movieron de un lado a la frontera y de otro a otro. A veces hubo retornos, cuidado con esto, porque, claro, los que tuvieron que Não sei pasar. se sabes, Paulo, há uma importante figura da medicina portuguesa, talvez um dos pais da medicina portuguesa, que era descendente de judeus sefardis espanhóis. Garcia de Sí, Horta, tipo, sí, a sí, gente sí. escreve Si no me também Horta equivoco, sem H, que sí, habitualmente sí, Horta em sí, português sí. é com H, os pais dele fugiram do reino de Espanha devido à perseguição feita aos judeus e Sí, sí, instalaram-se em sí, Portugal. sí, 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 sí. Y si no me equivoco, estudió en la Universidad de Salamanca y hubieron incluso varios médicos, ¿no? Y recuerdo que visité la zona de Fundão y Penamacor y hay allí un museo donde todo esto es divulgado. Y ya te digo que hubo movimientos de un lado y de otro. Evidentemente el más obvio es el de por la primera expulsión fue la de España y después hubo la de Portugal, pero muchas veces incluso la expulsión de Portugal les llevó a regresar y en la frontera, como era un sitio con, para pasar con más incógnito, pues evidentemente se produjo muchos movimientos. Entonces, pero bueno, estamos hablando a nivel peninsular porque barrios judíos, por ejemplo, que es lo que sobre todo trabajan en estas ciudades para darse a conocer la historia, el patrimonio, la herencia cultural, pues lo hay en todos lados, incluso también lo hay en las islas, ¿no? de Baleares, por decirte, en Cataluña,
en Andalucía, ¿no? O sea, es algo que une a toda la península y la raya tiene un protagonismo y evidentemente cómo van a estar separadas estas rutas, porque a lo mejor viene un turista y visita los dos países, ¿no? Entonces, pues han firmado un acuerdo y esa idea de separar, porque a veces se ha utilizado separar de manera sectaria en el sentido de hay gente que vinculaba solo con Portugal o solo con España o solo con Israel. Y, oye, lo único que tiene realmente sentido en este caso es que Sefarad realmente sea un símbolo de unión entre España y Portugal, ¿no? Y de rehabilitación de todas estas cosas. Es cierto que también hay que decir que algunos municipios han exagerado ciertas influencias también porque saben que reciben turismo. También está ese fenómeno, ¿no? Pero bueno, es mejor pecar por exceso que no el olvido. Entonces, damos la bienvenida a estos acuerdos. Hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Bem, habemos Presidente do Conselho Europeu, António Costa, finalmente voou para Bruxelas. A Princesa Leonor vai visitar Portugal dentro de aproximadamente uma semana e continuam as reuniões para a organização do Mundial 2030. Muy bien, pues al final Antonio Costa, que ha sido un personaje político que nos ha acompañado mucho, ¿no? En el trapecio, porque al fin y al cabo él ayudó a los trabajos que hizo Isabel Ferreira en cuanto a la cooperación transfronteriza y el tratado de amistad y bueno, y tuvo un final infeliz que ahora se ve un poco reparado, ¿no? Exato. Então, este tem sido um verão quente, mas devido a outra situação. Então, já falámos muito em outros programas do Conexão de um possível voo internacional para a Costa. O voo já foi feito, então António Costa é o novo presidente do Conselho Europeu. Vai começar o seu mandato apenas em dezembro, no dia 1 de dezembro deste ano, mas já esteve em Bruxelas, já se reuniu com Van der Leyen, que continua no lugar, e Kallas, que é a primeira-ministra da Estónia, fará o lugar que atualmente é ocupado pelo espanhol José Borrell. Então, António Costa agora, com este novo voo internacional, passa a ser o quarto português na lista a ocupar um alto cargo na diplomacia mundial, o primeiro socialista e português neste cargo, presidente do Conselho Europeu, e o segundo, se formos passar para as Nações Unidas, já que António Guterres também é da família socialista. Então, a eleição de António Costa começou-se já a desenhar nestas europeias, quando Luís Montenegro, que é de uma família política totalmente oposta à direita, como sabemos, demonstrou a sua disponibilidade do governo português de apoiar uma candidatura de Costa para o cargo. Depois houve um encontro entre as diversas famílias políticas europeias, ou seja, os liberais, o PPE, que é o Partido Popular Europeu, onde está lá dentro o PSD português e o PP espanhol, e os socialistas europeus, ou seja, até por acaso um dos grandes interlocutores para que este acordo fosse feito foi tudo Pedro Sánchez, pelo lado dos socialistas, na Europa, para dividirem entre si os três maiores postos da diplomacia europeia. Ou seja, os socialistas ficam com o Conselho Europeu, o António Costa, que ficará com o lugar que atualmente é ocupado por Charles Michel, e Costa, agora quando chegar finalmente a Bruxelas, vai ter uma vasta agenda de assuntos a resolver e vai ter que fazer algo que fez em Portugal, que é muito provavelmente uma geringonça para passar vários desafios. Vai ter desde a ascensão das extremas, vamos ter eleições em França com a Frente Nacional à frente nas sondagens, temos a Hungria de Viktor Orbán, temos Portugal, Chega, Espanha, Vox e não passará lá a fiesta ou algo assim do género. Bem, temos a transição energética, vai haver muitas coisas para António Costa, o otimista que Marcelo Rebelo de Sousa referia, ter que fazer. Esta eleição, vamos assim chamar, ele não foi a votos, foi escolhido, mas pronto, esta ida de Costa para o estrangeiro foi saudada tanto pelo presidente português como pelo primeiro-ministro,
dois homens de direita, mas consideram um dia ou um feito feliz não só para o país, mas como para a própria Europa, já que Costa, desde o primeiro minuto, apresentou-se como europeísta convicto e afirma querer ser o presidente de todos os europeus, neste caso, ao que Mário Soares, o pai da entrada de Portugal para a União Europeia, tinha já dito há muitos, muitos anos atrás. E só para terminar, um facto que eu acho bastante curioso. Esta eleição, outra vez, de António Costa foi saudada por várias figuras, tanto em Portugal como fora, inclusive o presidente da Índia, porque acredita que Costa vai ajudar a aproximação entre a União Europeia e a Índia, as duas maiores democracias do mundo. Não podemos esquecer que Costa é filho de um goês, ou seja, Costa será um dos poucos indianos num cargo de topo a nível internacional fora da Índia. Pues sí, espectacular. También desde España, pues saludamos ese nombramiento. Al fin y al cabo, la delegación socialista que negoció, pues estaba compuesta por el presidente alemán y el español, ¿no? Entonces, por lo descontado, evidentemente hemos estado apoyando a Antonio Costa. Bien, ahora una visita española de alto rango, ¿no? O de futuro alto rango Tudo. E um de la facto Casa bastante curioso. Real, la princesa de Asturias, Leonor, a Portugal. Esto es muy importante por la simbología que tiene. Tiene algo que ver también como cuando en la primera visita del ministro de Exteriores, evidentemente tiene algo que ver como que es obligada porque es como una visita pero que también en otras circunstancias lo mismo podían haber elegido Marruecos o Francia o tal. No, desde luego que Felipe, ¿no? Y desde el tiempo, vamos a decir, de los Borbones de Estoril, no voy a decir los otros Borbones anteriores, Íamos chegar até quizá, lá, quizá de porque há los uma otros Leonor Felipe, quizá del felipismo, pero de los otros Felipes, ¿no? De los Habsburgo, de los Austrias e há que, uma que algo le Leonor queda por lo menos en el nombre al padre, pero son de otra dinastía que estaba más vinculada con Francia, aunque después se nacionalizaron plenamente, pero sí que ha quedado, ¿no? A través del exato. abuelo, ¿no? Del bisabuelo, en este caso Juan, ¿no? En Estoril. Y probablemente en esa visita pasen por ahí, ¿no? Todavía no se sabe, ¿no? Por Ainda dónde não van a se sabe a pasar, pero agenda, es não muy se sabe. probable, ¿no? Só se sabe que será no dia 12, convite feito por Marcelo Rebelo de Sousa, aceito por Leonor, será a primeira visita de Leonor como princesa das Astúrias, um ato oficial, será acompanhada pelos ministros Álvares e Paulo Rangel, o seu contraposto dos negócios estrangeiros do lado português, e terá como agenda dois temas que ligam muito Portugal e Espanha, a defesa ambiental e a proteção dos oceanos. Mas tal como bem disseste, a ligação entre os Bourbon com Portugal já é tempos, enfim, memorial, muito provavelmente, já que a última visita de Filipe a Portugal foi tudo no passado mês de outubro, acompanhámos. Juan Carlos viveu cá, o seu bisavô Juan viveu também no Estoril, muito provavelmente podem passar por lá, talvez para comer um gelado da gelataria Santini, algo que tanto o avô como o pai chegaram a fazer várias vezes. Mas um facto bastante curioso foi que ainda a Letícia estava grávida e muito provavelmente o primeiro mandatário internacional que soube da futura herdeira do trono espanhol foram os presidentes, o presidente de Portugal à altura, Aníbal Cavaco Silva, e a sua mulher Maria, que numa visita de Filipe e Letícia a Portugal, ainda como príncipes herdeiros, foi confidenciado à frente de jornalistas que estaria grávida, que seria uma menina, e que a menina teria o nome Leonor, que também é algo simbólico para Portugal, porque Portugal teve uma rainha Leonor, Leonor de Teles, casada com um Borbão do lado português, tinha uma filha, Dona Beatriz, casada com o rei de Espanha, e que pronto, eu vi tudo, um livro lançado muito recentemente pela escritora Isabel Setúbal,
que ela é considerada uma rainha infame por querer dar a independência à Espanha do trono de Portugal, mas a verdade é que Portugal também teve uma Rainha Leonor, irá receber dentro de uma semana uma futura rainha na sua primeira visita oficial. Filipe também fez a sua primeira visita como rei, fez agora 10 anos, depois do Vaticano, a primeira visita foi a Portugal. Veremos se vai falar português ou não. Sí, pues seguiremos esos símbolos y esa visita que sin duda va a ser muy trascendente y espero que la princesa aprenda la importancia de Portugal y espero que aprenda portugués, ¿eh? No sé, O no sé si está avô aprendiendo y supostamente espero que aprenda. fala. O avô supostamente fala, o pai fala algumas palavras, veremos se a Sí, filha fala ou não. veremos a ver, yo creo que sí, vamos a ver. Bueno, volvemos al tema de las sedes, ¿no? de España en Exato. el Mundial 2030. Yo las últimas noticias que he recibido es que el Bernabéu parece que sí, Será ¿no? a final. Provavelmente será a final. Ujú. Exato, só que, bem, a candidatura ibero-marroquina está mais do que garantida para receber o Mundial 2030, mas a verdade é que é necessário entregar um dossiê completo com tudo o que se pretende fazer durante o Mundial e um dos temas que ainda não está fechado são as sedes. Então, as três federações reuniram-se desta vez em Agadir, em Marrocos, com o tema principal que seriam as sedes para o Mundial 2030. Muito provavelmente a final será no Santiago Bernabéu. A FIFA já está a visitar os estádios. Portugal avança com três estádios, será Lisboa, Alvalade e o Porto, e terá de certeza também uma meia final, muito provavelmente aqui no Estádio da Luz, que é o maior dos três. Mas o problema aqui está que então, a FIFA pretende 20 sedes divididas entre os três territórios. Falava-se de 3 em Portugal, 6 em Marrocos e as restantes em Espanha. Marrocos ainda teria que construir alguma dessas sedes. Espanha está a renovar vários estádios. Portugal, os três que dá para usar neste minuto. Só que agora falou-se que Espanha, que teria 11, queria aumentar mais 3 sedes, ou seja, aí iria tirar sedes não a Portugal, mas neste caso a Marrocos. O objetivo de Espanha seria ter sedes um pouco por todas as regiões do país, para não concentrar o Mundial apenas em Madrid, a Barcelona e pouco mais. Então, este facto, outra vez, entre as três federações, aquela que está por mais este aumento de sedes seria mais a Federação de Marrocos, que seria aquela que queria perder 3 para a Espanha aumentar o seu número de sedes, mas esta situação, a reunião terminou com tranquilidade, os três representantes a dizer que a preparação do dossiê está a avançar a largos passos, o dossiê deverá ser terminado no fim deste mês de julho. Não se falou nada sobre o facto de Espanha ficar com mais sedes ou não. Aliás, já se falou que pelo menos 2 sedes iriam cair por não terem capacidade nem fundos para fazerem obras até 2030. E o que sabemos neste minuto, não com toda a certeza, mas com uma grande probabilidade, é que teremos uma final de um Mundial que vai ser histórico, além de ser o centenário da competição, pretende criar história porque vai ser a primeira competição realizada neste caso, entre a Europa e a África. O que nós sabemos neste minuto é que a candidatura está a ser organizada a bom ritmo, que Espanha muito provavelmente irá receber a final está a ser discutida entre Espanha e Marrocos, e Portugal também está confirmado que a meia-final será aqui, e este será também um diálogo sustentável em que outra notícia foi avançada, em que as equipas vão ter um prémio para ser a seleção mais ecológica, mais amiga do ambiente. Muy bien, pues seguiremos atentos a esa agenda hacia el Mundial de 2030. Y nada, pues este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal en español y portugués.
Ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales y YouTube. Hasta la próxima semana. Até à próxima.